Lucas Gersi está con nosotros y quiero que me desasne un poco. Lucas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Quiero que me quites lo asno en relación al reinfo, porque yo no termino de comprender bien cuál es la razón para insistir en algo que a todas luces es un, no sé si es un permiso para que la informalidad cunda. Primero, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Fabricio, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Para mí siempre un honor, un gusto muy grande estar acá contigo en Radio Betel y encantado de conversar. Bien, a ver, Lucas, el Congreso ha aprobado ampliar el reinfo por 6 meses. Se alió con la informalidad, terminó agachando la cabeza, arrodillándose, a ver, puso el cogote para que se lo corten. ¿Qué ha pasado con el Congreso? A ver, en el Perú, desde el año 2002, que estamos nosotros en un proceso para formalizar la minería informal. Ha tenido diversos nombres, reiteradamente se ha trazado una fecha límite y reiteradamente por más de 20 años esa fecha límite se ha ampliado una y otra y otra y otra vez, desde el 2002 hasta ahora con diversos nombres, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que ocurre? Los mineros informales que ingresan al proceso de formalización nunca salen del proceso de formalización. Hay decenas de miles de personas inscritas en el Reinfo y menos del 3% se han formalizado. ¿Por qué? Porque el Reinfo los coloca en una posición muy cómoda. Los mineros informales que entran al Reinfo pueden llevar a cabo su actividad enormemente lucrativa, gigantescamente lucrativa, sin ningún tipo de responsabilidad. Si contaminan, no cometen delito, no tienen que pagar una indemnización. Tienen inmunidad civil, penal y administrativa. Es decir, son intocables, ¿no? A ver, ¿cuál es el razonamiento para otorgarles esas prerrogativas que la verdad no son las de cualquier peruano, son peruanos especiales, a ver, sumamente privilegiados? El problema del Reinfo es que es un privilegio, porque ellos tienen un tratamiento, en el fondo, preferente respecto de la minería formal. Y ojo que no toda la minería formal es gran minería, porque tú tienes en la minería formal minería grande, minería mediana y minería también pequeña, que es formal. Entonces aquí lo que ocurre es que hay un grupo de gente que tiene muchísimo dinero, que desde hace muchísimos años está haciendo un lobby muy potente en el Perú para recibir un privilegio, es decir, una norma que les concede un estatus especial. Y esto hace, pues, mucho daño, ¿no? Hace un daño muy grande. Lucas, ¿y cómo se razonó? No sé si hay que hacer un poco de historia con eso y contarme desde dónde va este asunto, pero ¿cómo se razonó para otorgar estos privilegios? Bueno, estos privilegios específicos yo entiendo que fueron otorgados en el año 2016, es decir, en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Habría que ver bien qué es lo que ocurrió en ese momento, pero yo creo que no tiene ninguna justificación, ¿no? Y vemos, mira Fabricio, lo que a mí me llama un poco la atención, lo que a mí me indigna es, mira la campaña absolutamente multimillonaria en prensa que estos señores han promovido, ¿no? Sí, claro. De que hecho, con dinero negro, obviamente. De hecho, una campaña muy bien hecha, porque si tú te das cuenta, hay 3 campañas, que parece que son 3 campañas distintas, pero en realidad son la misma campaña, ¿no? Y hay gente que habla muy bonito, que habla muy bien. Está el señor Pedro Yaranga, está el señor José Ignacio Beteta, ¿no? Sí. Mi amigo, ¿no? José Ignacio Beteta, de vocero de la minería informal. Todos pidiendo prácticamente la ampliación del Reinfo y lo han logrado, ¿no? Para mí, sí han puesto al Congreso prácticamente de rodillas, ¿no? ¿Y quién ha puesto esa plata para tanta publicidad? Que es algo que tú ves no solamente en un canal o en dos, lo ves en todos. Y nosotros que somos gente de televisión, Lucas, sabemos que una cosa así es cara. Carísima, es carísimo poner una cosa así todos los días. Una publicidad multimillonaria. ¿De dónde salió esa plata? Bueno, mira el precio del oro, obviamente de las actividades de la minería informal. Mira, es que esto del Reinfo no es broma, porque esto tiene que ver con los valores básicos de un Estado democrático. Se está quebrantando la igualdad ante la ley. Los reinfos muchas veces están superpuestos con las concesiones mineras formales, ¿ya? Es decir, el Estado le otorga a una empresa minera una concesión y al mismo tiempo otorga un montón de reinfos en el mismo sitio. Entonces, ¿cómo se resuelve a veces los temas? A balazos, a tiros, ¿no? En Patás, por ejemplo, la empresa minera Poderosa, ¿no?, tiene más de 100 reinfos encima de su concesión y permanentemente se producen enfrentamientos y hay más de 20 muertos y hay torres de alta tensión dinamitadas, ¿no es cierto? Y acá están metidos grupos criminales. El año pasado, ¿te acuerdas? En Caravelí, en Arequipa, hubieron como 40, 50 muertos en un incidente armado. Es decir, el Perú se está mexicanizando y guardando las distancias, ¿no es cierto? Lo que México es al narcotráfico, el Perú es a la minería informal. La minería informal es mucho
más que el narcotráfico. ¿Por Porque qué? mueve mucho más dinero. Mira el precio del oro a niveles históricamente altos. Yo no estoy diciendo que el oro sea dañino per se o malo per se, pero acá el problema es que hay gente que está llevando a cabo una actividad extremadamente lucrativa sin tener ninguna responsabilidad y con una serie de privilegios y a veces aliados con la criminalidad, y el Estado tiene que, digamos, tratar a todo el mundo con la misma vara, ¿no? No puede haber privilegiados, no puede haber leyes para defender a un grupo económico más allá de lo que corresponde. A ver, las razones en contra, Lucas, las podemos recordar. Yo recuerdo, por ejemplo, a Paul Gutiérrez, que es el presidente de la Comisión de Energía y Minas, Correcto. que dijo que tanto la pequeña minería como la minería artesanal no podían pararse así por así. El Reinfo tenía que ir porque más de 500.000 familias consiguen trabajo alrededor de esto en medio de la economía difícil que atraviesa el país, etcétera. Correcto, pero a ver, acá no estamos hablando de la lógica del pobrecito, ¿no? De David contra Goliat, ¿no? Pobrecitos no tienen nada, hay que apoyarlos. Estamos hablando de una industria que seguramente mueve miles de millones de dólares y no existe ninguna justificación para que esa industria multimillonaria tenga un régimen de inmunidad en virtud del cual pueden de repente destruir el medio ambiente y no se les va a aplicar las leyes de defensa del medio ambiente, ¿no es cierto? Están ganando una montaña literalmente de dinero sin responsabilidad. En cambio, la empresa formal, ellos sí están sujetos a fiscalización, inspección, sanción, regulación. Es decir, lo único que tiene que haber es un régimen unificado, las mismas reglas para todos. Lo que quieren ellos es un sistema de privilegios, ¿no? Ahora, Y eso es la negación del liberalismo y la negación del Estado de Derecho. Y a mí lo que me indigna es el apoyo prácticamente universal que han conseguido en el Congreso. Solamente hay congresistas puntuales que se les han enfrentado, ¿no? Diana González en Arequipa, Diego Bazán, ¿no es cierto? Algunos de la bancada de Avanza País y luego otros de la bancada de APP. Pero todos los demás, prácticamente, incluyendo el fujimorismo, prácticamente sometidos, inclinados, agachados a la minería informal. ¿por qué? Pensando, de ¿Cuánto- repente, pensarán que es ¿Cuántas razones hay ahí? es algo pues que me ¿Cuántas genera... miles de razones o cuántas millones de razones? No lo sé. Por ahí va, ¿no? Yo creo que hay políticos que ven las cosas desde un punto de vista transaccional, pensando en futuros financistas o en futuros votantes y sacrificando el Estado de Derecho. O sea, es una situación trágica, ¿no? Es un episodio trágico para el país que marca el deterioro del Estado. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias en un mediano o incluso en un corto plazo sobre esto? A ver, nosotros hemos visto a lo largo de los años las graves consecuencias ambientales, las graves consecuencias sociales y sobre todo las graves consecuencias humanas, ¿no? Mira, Sin contar las políticas, sin contar que ese dinero puede estar bancándose candidatos ultra para el así es. 2026. Bueno, y hay zonas del país que ya son ingobernables, ¿no? Tú tienes en Patás un estado de emergencia, pero todos los militares están en Patás ahí en el cuartel, están ahí amontonados y tienen miedo de salir a patrullar y tienen miedo de salir a realmente enfrentar las actividades de los mineros ilegales, ¿no? Eso es lo que pasa en Patás. Yo invito a la gente a averiguar lo que pasa ahí en Patás. Y en Arequipa, de repente, es incluso peor, ¿no? En Carabelí, la cantidad de muertos que hubo a tiros el año pasado. El problema es que los peruanos tenemos memoria corta, ¿no? Esto se está saliendo de control. Es como como el comienzo de la violencia en los años 80. Ocurría un episodio, otro episodio, y a nadie le importaba. Acá ya hay episodios de violencia que se han salido terriblemente de control. Entonces, no puede haber un tratamiento pues especial, privilegiado, ¿no? Tenemos que tener coraje para defender el Estado de Derecho, tratar a la gente como corresponde, y de verdad, pues, que es un episodio un poco triste, ¿no? Que ha pasado esto. Ahora, tú como constitucionalista debes saber que ayer el tema de discusión del Tribunal Constitucional fue el de Reinfo. Sí, correcto. Decidir Solo para... si este mecanismo es constitucional o no. ¿Tú qué crees? A ver, solo para hacer mi disclaimer, ¿no? Yo en ese caso que se discute ante el Tribunal Constitucional, yo soy uno de los abogados que ha participado. Ok, Yo estoy está muy bien. acreditado en el expediente como abogado de una empresa minera formal, de la compañía minera Poderosa, que es la principal empresa formal de Patás, ¿no? Correcto. Que es una Está muy bien que empresa lo digas. que es una empresa que ha tenido más de como 18 colaboradores asesinados, ¿no? En los socavones, ¿no? Mira, Patás, ¿cómo es, ya, Fabricio? Patás es una montaña donde hay galerías subterráneas de Poderosa, ¿no? Porque el oro lo sacan debajo de la tierra. Los mineros informales con dinamita
identifican dónde está el túnel de Poderosa, meten dinamita y vuelan parte de la montaña y se meten, ¿no? ¿Qué hacen para meterse? Agarran unas llantas, queman las llantas y botan el humo con un ventilador gigante para que los trabajadores de Poderosa se ahoguen, tengan que salir y entran ellos a tiros. Es decir, actualmente una buena parte... Ese es el lejano oeste. así es, una buena parte de las instalaciones de Poderosa, de los túneles de Poderosa, están tomados por mineros ilegales. Y Poderosa dice, oye, policía, ejército, ayúdame a recuperar mi mina. Y resulta que no quieren, que tienen miedo, no quieren ingresar. O le tendrán miedo a los millones de la minería informal, ¿te das cuenta? Es decir, una empresa minera formal en el Perú tiene desde hace más de un año una buena parte de su mina capturada, secuestrada por mineros ilegales, y el Estado peruano no tiene los pantalones o no tiene la voluntad de recuperar la mina secuestrada. Dime, ¿no? Y hay montones de muertos. Lucas, ¿y desde cuándo están en esa situación en la mina Poderosa en Patas? Esto ocurrió un poquito al inicio de la pandemia y se agudizó cuando entra Pedro Castillo al poder, y se han encontrado muchos extranjeros, ¿no? en esto. Muchos de los delincuentes que han tomado la mina han sido algunos ecuatorianos, algunos venezolanos, inclusive se ha encontrado un ciudadano cubano. Y mira, las personas que han sido capturadas en estos enfrentamientos, todos están libres. No se les puso prisión preventiva. Se les capturó, se les liberó. Inclusive hay delincuentes que han sido capturados 3, 4 veces. Y con armas de guerra, con granadas, con fusiles de asalto. Es decir, esa es la gente que ha sido respaldada por la mayoría de bancadas en el Congreso. Muy grave, ¿no? Antes de entrar al otro tema fundamental que tiene que ver con el TC, que es lo que está ocurriendo hoy en relación al TC y al acuerdo de colaboración eficaz de Odebrecht, correcto, que lo tendría que decidir el TC ahora. El REINFO se parece un poco a estas cuestiones de ideología de género. ¿Por qué? ¿Sabes? Te voy a decir por qué se parece. No, pero porque en 22 años el REINFO no ha solucionado el problema de la informalidad. ¿Cuántas empresas informales se han formalizado en 22 años de REINFO? Prácticamente ninguna. 2%, 3%. Prácticamente es lo mismo que pasa con la ideología de género. Pues en tantos años, en tantos países, no ha solucionado el asunto del ataque a las mujeres. Más bien lo ha agudizado. No, la ideología de género no sirve para nada. Yo siempre lo he dicho. Pero acá el tema es, en el Perú, a veces la gente que te quiere vender floro, te vende la idea de David contra Goliat, ¿no? Él es el rico, yo soy el pobre. Él es el grande, yo soy el chiquito. Tienes que darme, tienes que darme, tienes que darme. Esa es una mentira. Esta es una industria multimillonaria. Hay que aplicarles ni más ni menos que a los demás. Fiscalización ambiental, que cumplan las reglas, que saquen su permiso, no que se metan a una mina ajena a tiros, matando a todo el mundo, y que no tengan responsabilidad, ¿no? Ese es el punto. Betel Radio, por supuesto, llega a Patas. Y llegamos a toda la libertad. Y estamos en Arequipa también, en donde hay bastante problema como este. En general, en todo el país estamos en más de 320 estaciones, 10,27. Estamos con Lucas Gersi, abogado constitucionalista, hablando de este tema tan candente, picante, espinoso, incómodo para algunos y, a ver, evidentemente a todas luces necesario de solución. ¿Cómo se soluciona este asunto? Lucas, hay personas que me dicen, oye, el Estado debería comprar el oro y punto, se acabó, ahí sí se formalizan todos. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, se puede estudiar una figura de ese tipo, ¿no? Se podría estudiar, pero lo que tiene que ocurrir es un proceso de formalización mucho más ordenado, que ya no se puede ampliar, donde tienen que cumplir los plazos y donde hay un título que sea definitivo y no un título provisional. Y además hay un tema que es muy importante, que es que el Ministerio de Energía y Minas tiene que, de oficio, automáticamente eliminar, dejar sin efecto todos los reinfos que se superponen con concesiones mineras, para que no ocurran situaciones como las de Patas. Y el Estado tiene que recuperar el control del país, ayudando a la empresa formal a recapturar su mina que está secuestrada desde hace más de un año. Sí, ¿no? claro, y que está generando en el país una situación de inestabilidad, incluso política. Porque Claro. ya lo veo a un Cerrón, o ya lo veo a un Antauro Mala encaramándose este asunto, creyéndose los justicieros. Correcto. Y apoyando todo eso. Porque mira, ¿qué inversionista extranjero mínimamente serio va a querer comprometer sus recursos en el país cuando ocurre esto, digamos? Exacto. Es decir, ya es la pérdida completa de la predictibilidad, de la seguridad jurídica en el país, ¿no? A ver, en relación al Tribunal Constitucional, hoy día se debería empezar, no sé si se debería decidir del todo, cuéntame tú qué cosa es lo que va a pasar en relación al pedido que un grupo de personajes conocidos, Philly Butters está ahí, han habido varios que han impulsado desde lo más bajo, desde la propia Fiscalía, pedirle a Fiscalía que haga público el acuerdo que Rafael Velavar y José Domingo Pérez
básicamente hicieron con Odebrecht. Es un acuerdo de colaboración eficaz que hasta el día de hoy permanece secreto. Tanto así que ya se llegó a la instancia del Tribunal Constitucional y eso debería decidirse ahí. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, Lucas? hoy día va a haber una audiencia, ¿no? La sentencia normalmente en el TC no sale el día de la audiencia, sino que sale un poco después. Yo calcularía que de repente en 5 meses, digamos, marzo, abril del año que viene debería haber seguramente una sentencia y el TC tendrá que evaluar, ¿no? Tendrá que discutir porque claro, se supone que este tipo de acuerdos por un lado son confidenciales, ¿no? Pero por otro lado, el interés público de este tema es tan grande que probablemente los peruanos tienen derecho a saber y tendrá que haber ahí un ejercicio de ponderación, de proporcionalidad entre una cosa y otra. Y sobre todo, Lucas, por los indicios que ha habido o que hay de que ese acuerdo de colaboración eficaz podría terminar siendo muy lesivo para nuestros intereses. O sea, hay indicios de que, bueno, a ver, para empezar, Odebrecht sigue funcionando, se cambió el nombre. Es ¿cuál es el nombre de Odebrecht? AENSA es Graña y Montero, pero no me acuerdo el nombre de Odebrecht. En fin, es una empresa que hasta el día de hoy sigue funcionando a vista y paciencia. Tenemos que pagarle nosotros un dinero enorme a Odebrecht y da la impresión de que ese acuerdo ha sido muy, muy condescendiente, incluso lesivo para nosotros como peruanos. Bueno, es algo que se tendrá que evaluar y que será la historia la que finalmente juzgará, ¿no? Yo pienso que lo que los fiscales buscaron hacer en el Perú fue perseguir solamente a determinados políticos, a veces pensando en objetivos de corto plazo, y que no se priorizó finalmente lo más importante, que era la lucha contra la corrupción, y que esto no vuelva a pasar en adelante. Y lo triste es que vino el caso Lava Jato, se fue el caso Lava Jato, y la corrupción estructural en el Perú continuó, ¿no? Digamos, mira lo que pasa después, personas como Vizcarra, como Castillo, totalmente involucradas en la corrupción. Entonces, no aprendemos, ¿no? No aprendemos. Y es un trabajo permanente que tenemos que hacer como país. Da la impresión, Lucas, que esto es no uso el término genético en términos raciales, por supuesto, sino en términos de lo que somos por dentro como peruanos. Da la impresión de que esto ya viene desde la cultura propia, ¿verdad? Desde los cimientos de lo que somos como Perú, porque no salimos del problema de la corrupción. Bueno, a ver, lo anecdótico, incluso con un poquito de humor negro, es, yo estaba revisando un poquito historia del Perú. La mayor parte de los virreyes del Perú fueron procesados por corrupción y varios de los virreyes del Perú estuvieron presos después en España por corruptos, ¿no? O sea, entonces, que la historia se refiere. estamos repitiendo un poquito nuestra historia, ¿no? Muchos virreyes del Perú eran cutreros, ¿no? Pero a ver, ya han pasado... ¿Me vas a pasar ese dato para hacer un video en YouTube? Te voy a mi pasar canal. la lista de cuáles fueron los virreyes que fueron presos. De hecho, de todos los virreyes del Perú, del virreinato, creo que solo hubieron 1 o 2 que salieron totalmente limpios, ¿no? De repente esos virreyes habría que ponerles una plaza, una calle con su nombre, los únicos honestos, pero prácticamente la mayoría fueron procesados por corrupción, ¿no? A ver, acá el problema de fondo es que la corrupción está institucionalizada en el sistema de justicia, pero hasta la médula. Estamos en un sistema donde la corrupción y el chantaje se parecen, ¿no? El fiscal va a ponerte contra la pared, oye, tiene que haber acá corrupción. El juez de repente también lo mismo. Es decir, si no hay una reforma del sistema de justicia con mentalidad revolucionaria, vamos a seguir en lo mismo, ¿no? ¿Y esto qué significa? Eh, ¿Una reforma de qué tipo? Una reforma que implique, yo creo, reestructurar casi desde cero el sistema de justicia, que yo lo veo contaminado terriblemente, ¿no? Mira las últimas revelaciones del caso Chibolín y estos últimos casos, estas últimas denuncias. Es decir, claro, es sistemática, la corrupción es sistemática, está en todos lados, ¿no? Incluso están las propias denuncias contra los propios fiscales. O soy colaborador eficaz o me amuelo, como se dice, o me perjudico gravemente. Tengo que aceptar, tengo que decir lo que ellos quieren que yo diga, lo cual desvirtúa cuál es la labor del fiscal realmente. Hay mafias totalmente enquistadas, ¿no? Es decir, la verdad, tendría que haber una revisión de absolutamente todos los jueces, absolutamente todos los fiscales. Quizá hay países donde ha habido jueces y fiscales incluso extranjeros por un periodo transitorio. Tiene que haber una reforma muy, muy profunda, muy de fondo, porque lo que tenemos ahora es peor que vergonzoso, ¿no? ¿Un Bukele? A ver, a mí ese caballero yo tengo mis Yo sé, reservas. por eso que te lo pregunto. ¿Ya? Por eso que te lo pregunto. Bukele no es que haya hecho una reforma del sistema judicial en El Salvador, ¿eh? Él no ha hecho eso. Yo tengo mis reservas con ese caballero porque ha atentado también contra la institucionalidad de su país, ¿no? Aprobó la reelección, se quiere quedar
permanentemente en el poder. Tiene sus méritos también, pero cuidado a qué ídolos le rezamos, ¿no? No, y además sería genial en algún momento tener un poco de, no sé si visión o tratar de salir un poco del personaje del que el político se puede haber construido a sí mismo y darse cuenta de que a veces es mejor dejarlo que permanecer. Porque hay una cosa de que ni Bukele ni los fiscales Vela Barba se pueden abstraer. Nosotros los cristianos tenemos una idea muy clara sobre el problema, cuál es el meollo del asunto. Perdóname que me ponga denso, solamente lo quiero decir yo nada soy más. más denso que tú. Los cristianos creemos que todo este problema, Lucas, y es una opinión no teológica, sino política la que voy a dar, proviene de un corazón corrupto. O sea, el ser humano por naturaleza va a tender a la corrupción. He ahí que necesitamos poderes separados, necesitamos pesos y contrapesos. Bueno, estás haciendo una opinión política con base teológica, ¿no? Sí, claro. De repente está el concepto calvinista de la Por supuesto. depravación universal, ¿no? Sí. Pero digamos, todo el derecho constitucional moderno se construye sobre la base de presumir la depravación universal, ¿no? Como decía Thomas Jefferson, Sí, claro. que era cristiano, además, ¿no? Sí, claro. Uno de los padres de Estados Unidos. Por ¿verdad? supuesto. Padres fundadores, como le dicen. Si fuésemos ángeles, ¿no? No necesitaríamos una constitución. Es decir, no podemos nosotros confiar en la buena fe del político. Tenemos que partir de la mala fe del político y diseñar un sistema donde el poder sea el contrapeso y el límite del poder. Por eso es que si nosotros confiamos en el buen gobierno automático de quien detente el poder, terminamos mal, porque el poder saca lo peor del ser humano, ¿no? Ahora, Al final es así. y ese sistema de pesos y contrapesos, es decir, no sé si se fiscalice el Estado a sí mismo, no sé si eso es posible, pero como sea, en el Perú parece que eso se ha desvirtuado totalmente. Parece que ya no existe o que casi ya no existe un respeto realmente por la Constitución, o por lo menos mantener independencias de poderes, o incluso los pesos y contrapesos que son necesarios. Bueno, Lucas. tenemos un tribunal constitucional que yo creo que por lo general funciona bien, ¿no? Tenemos instituciones independientes con sus diversos problemas, ¿no? Acá, ¿cuál es la parte del sistema político peruano que yo creo que está jalada, que funciona mal? Los partidos políticos. Para que el sistema funcione bien, tiene que haber un sistema de partidos políticos. Y si tú tienes más de 40... Vizcarra pues, se bajó eso. Claro, es que Vizcarra, Con el sí, no, Vizcarra pues. vino con un martillazo a demoler la poca institucionalidad que nos quedaba, ¿no? Por lo menos hay que reconocer que este Congreso, al restablecer la reelección parlamentaria y al traer la bicameralidad, de repente ha empezado a corregir el tema, ¿no? Pero 40 partidos políticos es una locura. Tiene que haber un incentivo a que los partidos políticos se junten, ¿no? Por ejemplo, si tú vas en alianza electoral, baja la valla. Si tú vas solo, sube la valla. Incentivar que se junten. Lo que el Congreso también ha planteado, que es muy bueno, es prohibir el transfugismo, ¿eh? Eso lo ha planteado en la Comisión de Constitución el congresista Rospigliosi. Ojalá se pueda aprobar. Lo que él ha dicho es, si tú entras al Congreso con una bancada, ya ha prohibido cambiarte de una bancada a otra. Eso está muy bien también. Ayuda a consolidar un sistema de partidos, ¿no? Para terminar, Lucas, no quiero irme sin tocar el tema de la unión civil patrimonial, sin entrar en nombres, Correcto, por favor, correcto. sino simplemente como idea. ¿Cómo ves tú el tema de la unión civil, la posibilidad que tengamos unión civil en el país? A ver, desde hace muchos años que se discute esto en el país, ¿no? Yo entiendo que es un tema muy, muy candente, que hiere bastantes susceptibilidades de las personas, pero digamos, yo soy un creyente en la libertad de las personas para utilizar su patrimonio, ¿no? Por ejemplo, en los Estados Unidos, la persona que tiene un patrimonio tiene una libertad mucho más grande para decidir quién lo va a heredar, ¿no? En el Perú no, en el Perú está muy restringida esa posibilidad, por ejemplo, ¿no? Es decir, de repente nosotros podríamos aumentar la libertad contractual de las personas, pero sin crear una figura que busca llevarnos al matrimonio homosexual, ¿no? Podríamos reformular la propuesta para aumentar la libertad sin irnos por el camino del matrimonio homosexual. Renovación Popular ha lanzado una alternativa sobre el tema. Por acá me lo pasaron, permíteme. Se llama Proyecto de Ley que propone el Acuerdo Patrimonial Solidario. Correcto. Es un poco una alternativa para no caer en la unión. Lo que pasa es que el problema de esto, Lucas, es que ya hemos visto esta figura, pues esta película la hemos visto en otros países y comienza de una manera al parecer muy, muy sensata, muy
muy, a ver, muy democrática y termina con chiquitos bombardeados con hormonas en medio de una familia homoparental. Ujú, Entonces, ujú. ese es ese, no, no sé si ese es el temor, pero esa es la situación que ha pasado Correcto. afuera. Digamos, acá el miedo, que creo que los dos compartimos, es a la pendiente resbaladiza, ¿no? Sí, claro. Es decir, no es que el problema sea la propuesta en sí, sino a lo que esta propuesta nos puede derivar, ¿no? Entonces se trata, yo creo, al final de un tema semántico, ¿no? De un tema semántico, de repente. De palabras. Claro, de palabras, de presentación, de cómo es que se construye y se presenta este proyecto, porque finalmente acá lo relevante son temas patrimoniales, ¿no? Finalmente temas de herencia, ¿no? De sucesión, De etc. eso es lo principal acá. Entonces, ¿cómo se presenta? Yo recuerdo que la primera propuesta en este sentido que se planteó en el Perú vino precisamente de Marta Chávez, ¿no? Pero luego la vi a Marta Chávez diciendo, no estoy de acuerdo con el proyecto de Alejandro Cabero, mejor formulémoslo de otra manera. Yo creo que hay espacio para consenso. Pero para eso tenemos que dejar de lado la retórica que polariza, que enfrenta, ¿no? Yo creo que perfectamente Alejandro Cabero podría ponerse de acuerdo con los congresistas de Renovación Popular para armar un proyecto de consenso, ¿no? Me estás pidiendo que te haga la pregunta. Por favor. Te voy a preguntar, simplemente dame tu opinión. Claro, pero por favor. ¿Le conviene a Cabero haber protagonizado ese espectáculo después del fin de semana, después del proyecto de ley que él está impulsando? Creo que no le conviene. No, yo Aparecer creo que fue un error, ¿no? A ver, para que quede meridianamente claro para todos, ¿no? Alejandro Cabero es mi amigo de muchos años, de hecho es mi compañero de promoción de la universidad. Yo creo que es una persona inteligente, bien formada, Yo también. valiente además, y yo le tengo mucho aprecio, mucho cariño. Creo que Alejandro cometió un error, pues, ¿no? Está muy mal, no se justifica la agresión, ¿no? Una persona se puso faltosa, agresiva, pero la reacción de tomar el celular fue un error, ¿no? Un congresista... perdió un poco de repente la calma. ahí en Quizá ese un poco momento. por lo cargado que debe estar por todo este asunto también en contra de él, porque él ha recibido encontronazos en las redes sociales, etcétera. Bueno, en fin. Seguramente, pero así es la política, ¿no? Es que si eres autoridad Digamos, pública, tú estás bajo el claro, escrutinio así es. permanente. Tú casi no tienes privacidad. Uno no se puede picar, ¿no? Uno no se puede picar. Y claro, obviamente hay que condenar todos los incidentes de violencia. Me dicen que fue un transexual el que lo atacó. Un sujeto que estaba ahí y que no le pareció algo que dijo el señor o algo que habrá hecho seguramente. Y fue... Hay que condenar tajantemente todos los incidentes de agresión, de violencia, ¿no? Está mal lo que le hicieron a Alejandro, está mal lo que le hicieron a Patricia Chirinos, inclusive lo que le hicieron a este señor Cifuentes, que para mí es una persona de pésima ética periodística. Incluso está mal que a él lo Sí, agreda, eso no se puede hacer. Claro, O sea, no podemos permitir que al que piensa diferente le caiga palo y al que piensa No, bien, no, a como todo- nosotros creemos, se- ahí sigue cariño. Se debate, se discute, pero no con agresión, ¿no? No, eso Por sí eso está es que a mal. mí me indigna pues profundamente que prácticamente toda la izquierda peruana, cuando una persona le zampó un puñetazo al congresista Burga, prácticamente lo El querían señor poner Zeta, de pues, héroe a este tipo de Z, ¿no? Es decir, Lo tenemos querían que... hacer congresista, incluso. Querían que que postule al Congreso. una vergüenza etcétera. pues total, ¿no? Es decir, la violencia la tenemos que erradicar como método y nuestras diferencias las dilucidamos conversando, ¿no? Bien, bueno, llegó Porky, me dicen. Así que nada, Lucas, ha sido una charla de 40 minutos, ha sido muy agradable. Está muy bien, gracias Fabricio, siempre un honor hablar contigo y